Hola, un saludo nuevamente. Seguimos con este proceso y entonces tenemos que hablar acerca de periodización del entrenamiento deportivo, puntualmente en el desarrollo del curso. Entonces, para poder continuar con esto, tenemos que entender varias cosas. Y es que planificar un deporte, una vida deportiva, realmente tiene varios factores, como ya lo vimos anteriormente, en donde tenemos que pensar hacia adelante, buscar un objetivo claro hacia donde queremos llegar. Es ahí que hay unos señores, Fleck y Kramer, los cuales en definitiva nos ilustran con el término de periodización, que hace referencia a la variación entre la intensidad y el volumen del entrenamiento. Planificar es prever. Importante, por favor, grábenselo bien en la cabeza. ¿Por qué? Porque el planificar es prever con suficiente anticipación los hechos, las acciones de forma que a su acometida se efectúe de forma sistemática y racional, acorde a las necesidades y posibilidades reales con el aprovechamiento pleno de sus recursos disponibles en el momento y previsibles en el futuro. Es decir, Mestre en el 95 ya nos hablaba que tenemos que ver hacia adelante qué es lo que podemos encontrar, qué es lo que yo puedo tener en 6 meses, cómo estará mi rendimiento deportivo, qué rivales puedo tener también, porque eso es importante que lo tengamos en cuenta al momento de establecer nuestra planificación. Y es que, a ver, entendamos que puede ser hasta largo plazo. Recuerden que un megaciclo establece una olimpiada, los 4 años, pero cada uno de estos 4 años establecerá un proceso en el cual me tengo que mover con la periodización para identificar eso, cómo manejar el volumen y la intensidad de carga y su calidad y por supuesto su control. En la búsqueda de la excelencia no cabe otra posibilidad de planificar a largo plazo. Y eso es bien importante porque debo de respetar las etapas madurativas de los atletas para evitar así quemar etapas. Por favor, por favor. Yo sé que la ansiedad de resultados deportivos es una necesidad en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en nuestro currículum. Es importante, yo lo entiendo perfectamente, pero no podés poner a correr a un niño sin antes haber gateado o caminado. Por favor, entiéndanme la analogía. Y yo sé también que cuando usted tiene una escuela de desarrollo, usted es el entrenador en jefe, pero tiene 20 entrenadores sentados en la grada gritándoles a sus hijos qué tienen que hacer. Sí, los padres de familia muchas veces buscan que sus hijos sean lo que ellos no fueron o mejores de lo que ellos fueron y establecen un montón de situaciones en las cuales afectan negativamente el proceso. También tengo que hacer referencia a la vigoriasis, que son personas que te pueden buscar como entrenador personal y tú les das clases en el gimnasio entre 6 y 8 de la mañana, a las 9 a 11 están en otro gimnasio, a las 2 de la tarde están en otro y a las 6 de la tarde han ido a correr. El mismo día, por supuesto. Qué cansado. Entonces hay que tener en cuenta ese tema también, porque están quemando etapas del desarrollo. La supercompensación será totalmente negativa. Entonces, desde esta visión se ha de actuar ya sea en deportes cuyo rendimiento máximo se alcanza en edades tempranas, como por ejemplo la gimnasia, los clavados, el BMX, o en deportes que requieren un mayor recorrido, como la resistencia, o que la especialización viene a partir de los 30 años en adelante. O sea, hay que sondear realmente cómo mover ese tema de los elementos de la carga. El objetivo de la planificación a largo plazo será, por tanto, buscar un rendimiento óptimo en la etapa de máximos logros deportivos y prever con suficiente antelación las necesidades de cada etapa. Es decir, pensar realmente hacia dónde voy.
¿Qué factores influyen en una planificación a largo plazo? El número de años necesarios para llegar al alto rendimiento. Es decir, si yo estoy a 2 ciclos olímpicos, son 8 años, ¿sí? De poder llegar a un juego olímpico. Entonces tengo que jugar durante 8 años para poder pensar en llegar a un rendimiento de altísimo nivel. Ahora, si voy a llegar o pienso llegar en 1 o 2 años a una competencia importante, pues tengo que pensar realmente qué voy a hacer para llegar a ella. Pero es fácil, miren, se necesita en mínimo de 6 a 8 años para llegar a un alto rendimiento desde un deportista que comienza a sistematizar el entrenamiento o desde que comienza a entrenar con regularidad. Ojo, porque con esto no estoy diciendo que dejo aparte la multilateralidad y la edad de inicio del deportista. Porque Erickson y sus compañeros en el 93 dicen que se necesitan 10 años. 10 años o 10.000 horas de práctica deliberada hasta alcanzar las etapas de máximos logros. O sea, hombre, tienes que meterle tiempo con calidad para que puedan alcanzar esto. La mayoría de los niños comienzan a sistematizar sus entrenamientos entre los 12 y 14 años en deportes de equipo e individuales, atletismo, ciclismo, balonmano, baloncesto, voleibol, esgrima, ajedrez, pero, pero se supone que antes ya probaron 3 o 4 deportes y que estamos empezando a pensar qué es lo que quiero con este deporte que voy a elegir. Y es muy posible que si tengo una planificación de 8 años, o sea, un bicho de 12, voy a llegar al alto rendimiento con 20. Interesante. Y quizás todavía no me alcance y tengo un ciclo olímpico o 2 ciclos olímpicos más para poder desarrollarlo. O sea, estamos hablando de 12 años solo de buscar el alto rendimiento. Y de esos hay un montón de casos que se dan. Que un atleta para alcanzar medalla de oro se tardó 4 olimpiadas. En el primero que llegó, pues metió las patas y no dio nada. En la segunda volvió a fallar, en la tercera mejoró y en la cuarta ganó medalla de olímpica. O sea, es que tenemos que pensar a largo plazo. Y el fracaso es parte del mismo proceso de entrenamiento. No lo podemos dejar de lado, porque puede fallar. Otro de los factores que influye es la edad en la que llega el alto rendimiento en función del deporte que tenemos. A ver, deportes que exigen velocidad es allá por los 24 años en donde empezamos a identificar que ya tenemos resultados a gran nivel. Fíjense, en deportes con predominio de fuerza o de resistencia, 28 años a 30. A este respecto, la planificación para unos u otros variará en función de la edad de inicio y de los años en que se queden hasta el alto rendimiento. Vuelvo a decir que no es lo mismo entrenar a Juan que entrenar a Juanito, ¿ok? Porque Juanito ha tenido más experiencia deportiva desde el punto de vista de la multilateralidad. Y Juan posiblemente ha desarrollado habilidades, pero será muy difícil decir que Juan llegó al mismo nivel de habilidades que tiene Juanito. El nivel de preparación y la capacidad del deportista es importante porque es la individualización de cada quien. Y es que como cada organismo, en base al entrenamiento funcional, ¿sí? Responde diferente y en base al principio de la unidad funcional, cada quien va a buscar su organismo desarrollarse de la mejor forma, en base a sus estímulos. La edad en que comienza el entrenamiento especializado, y voy a poner algo más, ¿con qué recursos lo hace? Es el ritmo de desarrollo de las capacidades y destrezas motoras es mayor en jóvenes que en adultos. Juan y Juanito. Por tanto, en adultos el ritmo de adquisición de nuevos aprendizajes será más pausado. Por supuesto que es así, por diferentes factores. Y si tenemos a una persona de
mayor de edad que va a llegar a entrenar por primera vez, será muy difícil que pensemos que va a llegar a un altísimo rendimiento deportivo, dependiendo del deporte, las condiciones socioeconómicas, pero es posible, solo que será un camino muy cuesta arriba. Entonces, la periodización se inicia con una formación básica, que es la etapa prepuberal. Después de que estamos ahí en el tema de juegos predeportivos, en actividades lúdicas deportivas, podemos pasar a una formación avanzada y esta pues a partir de la pubertad. Incluso a partir de la pubertad el desarrollo de la fuerza es mucho más indicado porque ya existen las hormonas que están desarrollando esa capacidad de. Y si yo tengo esa situación, puedo pasar a una especialización. Y fíjense que les he tratado de poner esta flecha para que se entienda más, esta es flecha corta y esta es una flecha más larga, porque de la formación avanzada a una especialización son años. Y esta es, hablemos, durante todo el periodo de la adolescencia, porque cuando tengamos 19, 20, 21, 22 años, hablemos de un alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ya pasó la adolescencia y vamos a buscar una madurez. Claro, o sea, es un trabajo duro. Y como lo dijimos en un video anterior, son procesos largos, complicados. ¿Qué se tiene que tener en cuenta con esto? Que alrededor del 25% de los deportistas consiguen los mejores resultados en competencias de alto nivel. Es un grupo selecto que logra desarrollarse. El resto no llega al momento cumbre o hace su mejor resultado fuera de la temporada. Es posible, o sea, que ganes un nacional, qué chivo, y cuando ibas al internacional no funcionaste, porque se enfocó en ganar y ganó el que no tenía que ganar. Por eso les digo que perder también es parte del entrenamiento. No basta con obtener una buena forma física o deportiva, sino hay que mantenerla. Y los elementos externos que hemos de coordinar para una óptima planificación con los jóvenes es que tenés que tener en cuenta el calendario de competencias nacional e internacional, la periodización del entrenamiento, es decir, cómo vas a jugar con las cargas para poder aguantar este tema, y la actividad profesional o escolar del deportista. O sea, cuál es su entorno de vida social, su estatus socioeconómico, su proceso educativo y el tiempo que le demanda estar estudiando. Oiga, me topé con un entrenador, muy respetado, por cierto, pero que se queja que sus chicos están estudiando y por eso no pueden entrenar. Es bien difícil para mí aceptar eso. U otro que me diga que aquí lo que importa es que vengan a hacer ejercicio y lo demás no importa. Están totalmente perdidos en ese tema. Dentro del proceso de entrenamiento y superiorización tenés que incluir el esfuerzo que tiene que tener el cuerpo para estudiar, especialmente en los países de Latinoamérica. ¿Sí? Porque aunque en algunos deportes se puede vivir de esto, de la actividad física, hay otros países y otros deportes en los que no. Y que tiene que ir a la par un proceso de formación académica que le permita al deportista, después que termine su vida deportiva, poder sobrevivir en la sociedad. Es importante, además, para el entrenador y para el propio deportista conocer los parámetros de control como las marcas deportivas para cada etapa y edad, propias y de los rivales. Y esto ayuda a que el progreso del entrenamiento sea ordenado. Y es así que esta organización nos lleva a la sesión de entrenamiento, porque suelen dividirse en 4 partes según su desarrollo, según el deporte, y aquí sí voy a ser bien puntual, según también el estilo propio de cada entrenador. Pero siendo muy pedagógicos, hablemos que existen situaciones en las cuales la sesión establecerá una introducción, que es la preparación teórica del deportista, qué vamos a hacer,
y no limitarnos a la presentación del trabajo, sino a profundizar en los objetivos y los motivos y los efectos de su selección. Explicarle al atleta qué vamos a hacer y qué vamos a lograr con esto. El acondicionamiento previo, un general y específico, de los grupos musculares a utilizar, la parte principal, que es el alcance de los objetivos por la sesión, y la recuperación, que facilita la vuelta a la calma progresiva. Entonces, hay que entender que esta situación nos lleva dentro del proceso como tal. Y mire, no voy a hablar que vamos a hacer los atletas jóvenes, niños, jóvenes o adultos. Vale también para el adulto mayor esta sistematización del orden de la sesión de entrenamiento. Porque el deporte es para todos, pero el alto rendimiento no. Entonces, las sesiones se pueden establecer una clasificación según su tarea, el aprendizaje y perfeccionamiento, el acondicionamiento y su valoración, según su organización, en grupos, individuales o mixtos, según la magnitud de la carga, en qué periodo me encuentro y si estoy desarrollando, por ejemplo, microciclos de desarrollo, de mantenimiento, de choque, de recuperación. O sea, todo es importante tomarlo en cuenta. Y es así como las sesiones de desarrollo puede tener una carga extrema. Perdón, tengo que empezar acá. Cuando trabajo procesos de recuperación, la carga es baja, ¿sí? Y su índice podría ser 1 y su recuperación total es menor a 12 horas. Cuando trabajo sesiones de mantenimiento de la carga, por favor remítanse los principios de entrenamiento y la supercompensación a la progresión. Hablemos de una intensidad media, nivel 2, siendo muy teóricos, por favor, de 12 a 24 horas de recuperación. Y cuando voy subiendo en el tema de cargas de desarrollo, voy a dividirla en 3: cargas importantes, grandes cargas de entrenamiento y cargas extremas, en donde los valores 3, 4 y 5 establecerán procesos de recuperación 24, 48, 48, 72 y más de 72 horas. Pero, ok, entonces cuando ya empiezo a jugar con esto, me doy cuenta que la carga se puede establecer según la orientación del objetivo y que según por sesiones de entrenamiento me puedo mover aquí con una carga nivel 5 durante un día en un segmento corporal y una carga nivel 2 en el otro segmento corporal el siguiente día. Y así ir jugando con estas situaciones para poder ejercitar a todo el cuerpo con diferentes niveles de volumen e intensidad de carga. Y así, según la orientación del objetivo, ya sea selectiva, un objetivo principal, uniforme o diversificada, puedo aplicar la carga. Según la complejidad, es decir, que puedo tener varios objetivos dentro de la misma sesión de entrenamiento y que tenga que ser una consecutiva simultánea. Y puedo tener una sesión de entrenamiento que sea suplementaria, que me ayude a atar los cabos, si lo podemos llamar así, para poder identificar aquellos vacíos que tengo que reforzar. Espero que este tema les sea de interés. Cualquier duda, comentario, por favor, dejarlo en los comentarios y será un placer seguir con ustedes aprendiendo.